Como que no sé por qué estoy teniendo un poco de problema en este computador, pero me oyen bien, ¿verdad? Sí. Vamos a nuestra tercera semana estudiando el santuario. La primera vez, la primera semana, nosotros comenzamos a ver cuál era el primer santuario que Dios tuvo en esta tierra y era el jardín del Edén. La semana pasada vimos los dos tipos de santuarios que Dios tiene. Uno era móvil, el otro era permanente. Y por qué Dios escogió el monte Moria para que su santuario fuera permanente ahí. Hoy vamos a ver los diferentes metales que Dios usó para el santuario, porque generalmente uno siempre brinca o salta directo a oh, qué muebles había en el santuario. Bueno, en el atrio había el holocausto, el lavacro, aquí y allá. El lugar santísimo había los panes. Eso es muy lindo. Pero en las instrucciones que Dios le dio a Moisés fueron instrucciones específicas con materiales específicos y se han puesto a pensar por qué Dios quiso que el altar de holocausto fuera de bronce y el altar de incienso fuera oro, por qué la base es todo de plata, por qué esto de acacia, o usted cree que simplemente era, bueno, esto es lo que hay aquí, esos son los materiales que hay en esta región, no hay más nada, hay que, hay que usar con lo que tiene. ¿Usted creen que era esa razón? Hay que usar con lo que tiene. ¿O realmente había importancia por la cual Dios escogió eh, unos materiales específicos? ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de esta noche. Ahora, la mayoría de los muebles del santuario fueron hechos de una madera específica y es la madera de acacia. Mucha gente se confunden el gofer y la acacia con lo que fue hecha el arca y lo que el arca de Noé y lo que fue hecha el arca del pacto. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, y lo pueden poner en el chat, ¿cuántos de los muebles fueron realmente de oro puro comparado cubierto en oro? O mejor dicho, ¿cuántos de los muebles realmente fueron hechos de madera de acacia? Tenemos, a ver, los muebles son altar del holocausto, lavacro, la mesa de los panes, candelabro, altar de incienso y el arca del pacto. Seis muebles. ¿Cuántos de esos muebles ustedes creen fueron de oro puro comparado con hechos de madera y cubierta de oro? De oro puro solo dos, ¿no? La cubierta del, el propiciatorio Sí. y el candelabro. Ok. Un solo mueble en el lugar santo, oro puro, y un mueble en el lugar santísimo, oro puro. Todo lo demás de madera, excepto el lavacro. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué todos y por qué esa madera? Empecemos familia, porque el tiempo es corto. Primeramente, la madera de acacia no es cualquier madera. Sí se encontraba eso en el desierto, ¿ok? Pero era una madera que no se pudre, ¿ok? Primeramente, no se pudre. ¿Sabe cuando uno tiene maderas ahí que trabajan en casas o en frame, en construcción o son carpinteros? Hay maderas que se pudren o que los insectos vienen y los termites, como dicen en inglés, no sé cómo se dice eso en español, y comienzan a comer la madera y todo esto. La madera de acacia es resistente a eso. Los insectos, los animalitos no le hacen daño. Tiene una resistencia también al calor y el clima ahí. No es cualquier tipo de madera. Y por eso Dios escogió esta madera para que fuera la base de los muebles del santuario. También esta madera representaba a Cristo, su humanidad. Y por eso no era cualquier tipo de madera.
Ahí dice que me va a hacerme el favor de leer, Edith, el Isaías 53, versículo, creo que versículo 2, la primera parte, Edith, ¿verdad? Sí, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando habla ahí de que renuevo de tierra seca, no está hablando de cualquier cosa, está hablando de esta madera de acacia, que es una madera que crece en el desierto, en tierra seca, que es desierto, que ahí es donde iba a salir la raíz. Está hablando de una forma poética, simbólica, y por eso también Dios escogió esta madera, porque así es como Cristo iba a venir, resistente, no iba a caer al, al pecado y todo, iba a ser resistente y todo en su humanidad, ¿ok? Pero por eso también estos muebles eran cubiertos de oro, porque era una mezcla hermosa de oro y madera que representa las dos partes de Cristo, su parte humana y también su parte divina. Cubierta de oro, tú no te dabas cuenta que estaba ahí la madera, ¿ok? Porque estaba cubierta de oro, pero por eso es la hermosura de lo que es la naturaleza de Cristo. Es una mezcla tan hermosa que Él era 100% hombre y al mismo tiempo Él era 100% ¿qué? Divino. En griego, en la Septuaginta, que es la Biblia que utilizaban en el tiempo de Cristo, esa madera de acacia literalmente, como lo decían en Uxlon Excepton, literalmente significaba madera que no se pudre. No es cualquier cosa. Primeramente, ¿por qué los muebles estaban hechos de la madera de acacia? Porque era una madera resistente que no se pudría, por lo tanto también eso simbolizaba y representaba la humanidad de Cristo. Ahora, esto se me frisa. A ver, vamos a ir al siguiente aquí. El, el oro es elemento que se utilizó en casi todo el, en casi todos los aspectos aquí del santuario, excepto el atrio, pero casi todo dentro del santuario, todo estaba de oro. Y no es simplemente de casualidad, porque si ustedes se dan cuenta, dentro del lugar santo y el lugar santísimo no había ventanas, simplemente había el candelabro que estaba encendido. ¿Y cómo es que el candelabro iba a poder dar luz por todo este santuario? Bueno, el oro es es el mejor reflector natural para luz. Y por eso todo adentro estaba cubierto de oro. ¿Por qué? Porque el oro no simplemente representa divinidad, sino también representa carácter. El carácter de Cristo era lo que más brillaba. Lo vamos a leerlo más adelante, pero lo podemos leerlo también ahora. Isaías 53, la segunda parte, Edith, si puedes leerlo, aunque lo vamos a leerlo después. Bueno, 53. Isaías 53, la segunda parte. No hay, no hay parecer en él, ni hermosura la veremos más sin atractivo para que le deseamos. Jesús en sí no era una persona atractiva, ¿ok? Como la Biblia describe a Moisés, que Moisés era hermoso, como la Biblia describe a David, que él era hermoso, como la Biblia describe a Esther, que ella era hermosa. La Biblia describe a cierta gente cuando son hermosos o hermosas. Jesús en sí no era una persona atractiva así, pero ¿qué era lo que lo hacía a él atractivo? Que la gente querían estar con él. Era su carácter. Su carácter era que brillaba. Y lo, y lo interesante también es que en Primera de Pedro,
También nuestro carácter o nuestra fe también se representa, ¿por qué? Por el oro. No sé si lo tienes ahí, Edith. Mm, ¿Qué dijo Pedro? Sí, ¿Primera o segunda? Porque no lo tengo acá. primera. ¿Qué? Si no, si no, no te preocupes. Yo sé que usted conoce también ese versículo, que Uno Pedro, dice, 1:7, 1:7. sí, Para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque parecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. el oro ahí no solamente representa, como dije, la divinidad de Cristo, sino también representa el carácter. El carácter es que hace, ¿cómo se dice? El carácter de uno es lo que realmente va a esparcir el evangelio más que predicando. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se recuerdan eso? Lo que él dice en el Evangelio de Juan. Él dice, yo soy la luz del mundo, que fue inmediatamente después de la mujer que estaba en adulterio. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también Jesús había dicho, ustedes también son qué cosa? La luz del mundo, ¿verdad? Uno refleja el carácter de Cristo. Por eso la única luz que se encuentra en el santuario es solo uno y todo lo demás reflejan esa luz. Por eso es el crucial eh, el llamado que Jesús hace a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Creo que tú tienes esa también, Edith, ¿verdad? Sí, 3:18. Sí, Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. sí, gracias. El énfasis es, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, no es cualquier oro. Es oro que ha pasado, o sea, tu carácter, nuestro carácter que ha pasado por la prueba. El problema de hoy en día de la iglesia de la Odisea es, decimos que somos oro, pero realmente no estamos reflejando la luz. Ese es el problema. Por eso también Jesús en Mateo 23, en el Sermón del Monte, dice, y será predicado este evangelio por testimonio, la vida que uno lleva y la palabra que uno dice va más allá de lo que uno predica, acciones más que palabra. Y por eso lo que hacía a Jesús más atractivo a todo el mundo era su carácter, su forma de vivir. Y por eso el santuario adentro, todo estaba cubierto de oro. No, no estoy hablando de los muebles, estoy hablando de las paredes. Eso era de oro. La luz de la menorá o la luz del candelabro brillaba y reflejaba y toda la pared reflejaba esa luz y así era que se iluminaba el santuario. Y así es como se debe iluminar el mundo entero. La luz de Cristo y nosotros deberíamos reflejar esa luz y así todo el mundo debería ver la gloria de Dios. Por eso era el oro. Ahora, hablando del candelabro, este candelabro no estaba moldeado. El candelabro era estaba martillado, ¿ok? Y hay una razón por la cual el candelabro no estaba en molde. Eh, la santidad, nosotros siempre hablamos de diferentes etapas, justificación, santificación y glorificación, como si fuera, yo no sé, los ABC, aprendiendo los ABC. No, el, el ser martillado es el proceso de santificación. Dios, Jesús, ustedes sabían que
el ser martillado del candelabro también representaba los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. En Isaías 53, no sé si lo tienes allá, Edith, Sí, ¿lo puedes leerlo, por favor? Isaías 53, Sí, el versículo 10, 5. ajá, 5 y después el 10. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y el 10? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, gracias. Como ustedes ven, el Cristo, su padecimiento no era cualquier cosa. Él tuvo que sufrir. Y en el versículo 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo. ¿Ok? Está diciendo de que también el carácter de Cristo se veía más profundo con cada sufrimiento. Y la gloria de Dios con cada sufrimiento de Cristo se iluminaba más. ¿Y cuándo fue que el carácter de Dios se iluminó en su máxima, eh, para decirlo así, en su clímax, cuando Jesús estaba aquí en esta tierra? Cuando él estaba colgado, ¿dónde? En la cruz, donde un soldado dijo, realmente este sí era qué cosa, el hijo del Dios viviente. No sé si usted se recuerda. ¿Cuándo es cuando un cristiano o cuando un hijo de Dios realmente muestra más la gloria de Dios? ¿Cuando está en buenos tiempos o cuando está en malos tiempos? Malos. Cuando está en malos tiempos, ¿ok? Ahí es donde el oro refinado en fuego, pero en este caso también martillado bajo los sufrimientos, bajo los padecimientos, es que se forma el carácter y también al mismo tiempo se ilumina la gloria divina. Hay una en Hebreos, no me recuerdo exactamente en qué capítulo, en el versículo, no sé si lo tiene ahí Edith, donde Pablo habla que Jesús tuvo que aprender a ser obediente mediante los padecimientos que él sufrió. No sé si lo tienes esa. Sí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obediencia. Quiero que usted entienda en ese versículo. Él aprendió la obediencia por medio de qué? De lo que él padeció, Padecimiento. de sus sufrimientos. En el sufrimiento es donde uno realmente aprende. Ahora, estamos diciendo que Jesús nunca era obediente. No, Jesús como ser humano, ¿ok? Porque él llegó como ser humano igual como tú y yo, pero en los sufrimientos es cuando más se mostró qué cosa, el pleno carácter de Dios. Y por eso el candelabro, la luz del santuario y Jesús como la luz del mundo, con cada martillazo se formaba más y se veía más en pleno la gloria de Dios. Y por eso el candelabro también era por martillo y no era por molde, porque Jesús no era moldeado para ser perfecto, sino bajo los sufrimientos y todo lo que él pasó por amor a nosotros, la gloria de Dios se vio en pleno. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Ahora, mucha gente nunca pone atención en esta parte. El santuario que estaba en el desierto tenía bases de plata. ¿Ok? Si no, se hundía. Eh, ¿Ustedes se recuerdan cómo es esa canción donde dice que el que construyó su casa en la roca y que construyó su casa en la arena? Hay un canto de eso, ¿verdad? Ahora, si me puede poner en el chat alguien ahí lo que quieren. Eh, Jesús no había dicho que el hombre prudente construye sobre la roca y el hombre insensato construye en la arena, ¿verdad? sí. Entonces, si el hombre insensato construye en la arena, ¿por qué Dios mandó que se construyera su santuario
en el desierto encima de las arenas? ¿Qué creen ustedes? Porque era lo único que había, arena. En el contexto, es la región donde estaban. Ahora, fíjate aquí, el santuario pesaba. ¿Por qué pesaba? Porque oro por todos lados y el oro pesa. ¿Ok? Y entonces el santuario, el fundamento del santuario era plata, la plata, el silver, la plata, kesef, ¿ok? La economía, era la plata. ¿Y por qué la plata? No lo vamos a leer porque realmente es largo, Edito, ¿ok? Pero Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 16, habla que la plata con la cual se recogió para hacer la base del santuario era el dinero de rescate de cada uno de los israelitas. El dinero de rescate. Y ese dinero, esa plata, porque así se llama, la plata de rescate, ese fue lo que se utilizó para las bases del santuario. Y es hermoso eso, ¿ok? Porque la plata, que es el dinero de rescate de los israelitas, la plata también fue por la cual vendieron a Cristo por la plata, ¿ok? Que eran 30 piezas de plata, ¿se recuerdan? Y no es coincidencia que el santuario, su fundamento que lo sostiene es tu redención. Lo que sostiene el santuario es la redención de Dios hacia la humanidad. Si no hay redención, el santuario se colapsa, porque por eso es que está el santuario. Todo lo que tiene que ver con el santuario es por la salvación de la humanidad, por la redención que Dios hizo ya por nosotros. Y por eso uno tiene que entender bien lo que Jesús dice en Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo el mundo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Todo el santuario, fíjate que todo el mundo le encanta hablar del santuario, del lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, el lavacro, el propiciatorio y todo, pero de nada de eso vale sin la fundación. Si no está la base, la estructura se derrumba y ese edificio no se mantiene de pie sin la base, y la base de todo el santuario es qué cosa, familia, y esto no se puede olvidar, es Redención. que tú estás redimido. Por eso las bases fueron hechas de qué? De la plata de rescate de cada persona. Y eso no se pueden olvidar. Aunque casi nunca se toca eso, pero de eso fueron hechas las bases. Ahora, también hay que recordar, como acabamos de hablar aquí, el peso de la redención fue firmado en plata. La plata fue retirada, se quita la base y si tú quitas la base, el santuario está inestable, hablando ahí estructuralmente. Y se hunde. Es todo el santuario, el fundamento de eso es la plata. Ahora, en el atrio hay dos muebles que fueron hechos de bronce, ¿ok? Que es el altar de holocausto y el lavacro, ¿se recuerda? Ahora, ¿por qué estos no fueron hechos de oro? ¿Por qué fueron hechos de bronce? Porque el oro, ¿ok? Tú lo puedes, cuando tú lo pones en fuego alto, tú lo puedes, ¿qué? Derretirlo, ¿sí o no? Y ahí donde se puede purificar. Pero el bronce puede resistir contra lo caliente, contra el fuego, ¿ok? Y por eso el altar de holocausto es hecho de bronce y no hecho de oro, ¿ok? Y por eso también el lavacro de bronce y no de oro. ¿Por qué? Porque el altar de holocausto, primeramente, tiene que ver con el sacrificio de Cristo y como Él resistió todo, lo aguantó
y no cayó. Por eso está hecho de bronce, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y no hace falta otro. Él aguanta. Y por eso dice en Apocalipsis, capítulo 1, si me recuerdo bien, Edith, donde Sí. habla que los pies de Cristo son como, ¿qué? Bronce 15 dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y sus voz como estruendo de muchas aguas. Por eso habla así, Jesús, los pies de él, porque él aguantó todo el peso y no cayó. Por eso es, sus pies son como bronce, que aguantó el fuego, que aguantó el juicio, que aguantó todo y no cayó. Y por eso nosotros tenemos, ¿qué cosa? Esa aseguranza, esa seguridad de salvación. Porque nosotros no somos que aguantamos el peso. Nosotros simplemente tenemos que reflejar la gloria divina, porque el que aguantó todo el peso es quién, es Cristo. Y por eso el altar del holocausto es de bronce, porque aguanta, resiste, pero aguanta. El lavacro también está hecho de bronce. Pero el lavacro, cuando tú lees el libro de Éxodo, dice que fueron hechos de los espejos de las mujeres. ¿Ok? Pero hay que entender el contexto. En ese tiempo los espejos no eran hechos de vidrio, sino los espejos eran de bronce. ¿Ok? Se limpiaban bien y se miraban hasta que se podían ver el reflejo. ¿Ok? Y por eso el lavacro dice que fueron hechos por los espejos de las mujeres, pero los espejos de las mujeres de bronce. Y entonces cuando el sacerdote iba, antes de poder él limpiarse, porque estaba tan pulido el bronce que se podía verse, era como una autoexamen que se estaba haciendo y se podía ver cualquier suciedad que podías tener. ¿Por qué? Porque recuerda, el altar del holocausto que siempre se está quemando, un sacrificio encima y tiene la ceniza y todo, uno se puede salir con una manchita o cualquier cosa, y antes de entrar al lugar santo tenía que, ¿qué? Que lavarse. Pero ¿cómo se iba a poder saber a dónde tenía alguna mancha o alguna suciedad? Por eso el lavacro te mostraba tu condición para el sacerdote entonces poder, ¿qué? Limpiarse, ¿ok? Y Santiago hace hincapié en esto, no te di este texto, Edith, pero Santiago hace hincapié que el espejo, digo que la ley es como un espejo también para nosotros, ¿ok? Y él lo pone de esta forma, que son oidores y no hacedores, somos aquellos que miran el espejo en su rostro natural, pero que la ley santa es lo que te lleva a ¿qué? A lavarte. Lo dice el libro de Santiago. Por eso el lavacro también es de bronce y no de oro. Eh, es para reflexión y también para uno poder limpiarse. Ahora vamos a seguir rápido porque el tiempo se nos está yendo. Ustedes van a ver en el santuario, no sé si ustedes se dieron cuenta ahí en el videíto, que cuando se cubre el santuario, y cuando me refiero a santuario, me refiero a los dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo, hay diferentes tipos de pieles que van encima, capas. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿ok? Y son 4 capas. Hay uno que es blanca, que es de lino fino. Hay otro que es un pelo de cabra, ¿ok? Y hay otro que es un piel de carnero. Y después hay una que es piel de takash, que es feísima. Una negrita. Pero cada una de estas capas tiene que ver con la función de Cristo por nosotros. También. La primera capa, que era el interior del santuario, que literalmente cubría lugar santo y lugar santísimo, la primera tapa era el lino fino, el blanco. Y el blanco puro con bordado de querubines representaba la pureza celestial y la justicia perfecta de Cristo. Por eso estaba ahí. La capa que le seguía encima de esa era el pelo de cabra, ¿ok? Y esa representaba el sacrificio expiatorio por la culpa nuestra, ¿ok? Como el chivo expiatorio que se encuentra en el libro de
del Levítico, pero había otra encima de esa que era una capa roja de carnero. Y no era que era roja como tal, sino la tenían de rojo. Eso vamos a hablar después cuando hablemos eh, otro miércoles de diferentes colores que utilizaban y por qué esos colores. Pero este lo tenían de rojo, ¿ok? O escarlata, como quieren decir. Y eso simbolizaba la sangre del sacrificio por nosotros, que Dios hizo por nosotros. Y después la última, que era una piel tosca, ¿ok? Negra, fea, y que no tenía nada agradable. Era como algo que ninguna mujer va a querer comprar para su casa, ¿ok? Estoy más que seguro, ¿ok? Era humilde en apariencia, pero era protectora y duradera bajo el sol, ¿ok? ¿Y por qué de esa forma? Porque el santuario como tal, cuando tú lo veías de afuera, se veía tan sencillo y como que no había nada atractivo del santuario. Porque la belleza del santuario no estaba afuera, sino toda la belleza, todo el oro, todas las cosas lindas que estaban en el santuario, estaba ¿dónde? Adentro. Y eso es lo que mismo Isaías también describe de Cristo. Isaías 53, las dos que ya lo leyó, que en Cristo no había nada hermoso de él, nada. Exteriormente no había nada hermoso de él. Lo atractivo de Cristo era ¿qué? Lo que él tenía dentro. O sea, en este caso, su carácter. Así el santuario, la capa más fea era la cual que todo el mundo veía. Era lo que cubría el santuario y nadie veía que realmente adentro de este edificio había oro puro, había el candelabro con sus manzanas de oro, habían también los platos donde estaban los panes también de oro, había el incienso y todo. La belleza del santuario no está en lo exterior, sino está ¿dónde? En lo interior. Y aquí uno tiene que entender lo que dice Pablito, porque Pablito también habla que nosotros somos templo de qué? El Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Y uno le gusta decir, bueno, somos templo del Espíritu Santo. Mi mente es el lugar santísimo, porque ahí es donde uno piensa y razona y no sé qué cosa. Y no sé, no sé, entonces mi estómago es el lugar santo donde donde entra el pan, yo no sé. Pero uno se olvida el principio, y es que si tu cuerpo y tú eres templo del Espíritu Santo, ahora no vamos a decir es porque tú eres feo de afuera, no vamos a decir eso. Lo que queremos decir es, lo que debe estar adentro de ti es una belleza porque tú reflejas el carácter de Cristo. Amén. Así como dijo Pablo en Gálatas, porque con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive quién? Cristo en mí. Y en ese sentido que Pablo también habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que hacer esto, pero el carácter es número uno. El santuario no se miraba hermoso afuera, pero el valor y todo lo que tenía estaba ¿dónde? Estaba adentro. Ahora, me queda un poco de slides. Ya pronto voy a terminar, familia. El santuario también tenía un mueble que se llamaba el altar de incienso. ¿Ok? Y este altar de incienso, y ustedes se recuerdan también el candelabro también estaba hecha de aceite, etcétera. Pero el altar de incienso era un olor grato hacia quién? Hacia Jehová. Y si uno le pregunta a un buen adventista, le dice, hey, ¿y qué representa el altar de incienso? Ellos dirán, el altar de incienso representa ¿qué? Las oraciones de los santos. Tú tienes el salmo ese, Edith, Salmo 141, yo creo que es. Sí, parece que se me perdió 141, 2. Sí,
Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como las ofrendas de la tarde. Ahora, el altar de incienso, nosotros siempre decimos, oh, el humo que sale son las oraciones de los santos. Y no estamos diciendo que eso es mal, ¿no? Representa. Ahora, lo hermoso es esto. Los ingredientes que tenía para tener ese olor grato a Jehová. A eso es lo que yo quiero concentrarme rapidito antes de terminar. Los ingredientes. Creo que eso estaba... ¿tú tienes esos versículos, Edith, por mí? Éxodo 30. Sí. Ya, Éxodo 30. Dice Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estactes y uñas aromáticas y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ok. Él da ingredientes específicos. Estacte, uña aromática, gálbano, incienso puro, que nosotros en inglés llamamos frankincense. ¿Ok? Ahora, este, esta combinación no es para uso personal. Esto era simplemente sagrado para Jehová, esta combinación. ¿Y cómo tú sabes? Bueno, porque la misma Biblia lo dice. Lo dice en versículos 37 y 38. ¿Lo puedes leerlo, Edith? Sí, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Esto no es cualquier cosa, familia. Esto era específicamente para Jehová. Ahora, la parte interesante es esta. El gálbano es demasiado fuerte, ¿ok? Y no huele rico, desagradable. Y uno se tendría que preguntar, pero ¿por qué Dios va a poner un olor tan feo como el gálbano? ¿Por qué? Si supuestamente es un olor grato a Jehová, ¿por qué va a poner un olor tan feo? Y esta es la parte hermosa, porque el gálbano por sí solo no sirve. Lo que lo hace que tiene un olor rico es la mezcla con los otros ingredientes. Y aquí algo hermoso. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, creo que tú tienes ese versículo allá por mí, Edith, ¿verdad? De esta sección. Apocalipsis 8, 3. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, y nosotros siempre hemos dicho también que nosotros como pecadores oramos, pero nuestras oraciones, porque vienen de pecadores, son tan imperfectas que el Espíritu Santo lo arregla para que pueda llegar hasta el trono de Dios. ¿Sí o no? Y fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis. Lo puede leerlo, Edith. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con la oración de los santos. Fíjate como aquí no te están diciendo que es la misma cosa. Te están separando oración de los santos y qué cosa, el incienso, que cuando las oraciones de los santos van, el, 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 el incienso se mezcla con las oraciones de los santos que juntos hacen el olor grato para Jehová. Y por eso Dios hace estas combinaciones de ingredientes para que uno pueda entender. El gálbano por sí solo desagradable, pero cuando se mezcla con lo demás, eso se convierte en olor grato a Jehová. Y por eso uno tiene que entender por qué algunos salmos y algunos proverbios dice, hasta algunas oraciones son abominaciones delante de Dios.
es porque posiblemente no van mezclado con qué. No sé si no van mezclado, no sé, porque eso ya depende de uno, cómo uno está orando. Pero cuando una oración sincero, genuino, va acompañado con Dios, olor grato a Jehová. Y también por eso Santiago muchas veces dice, oye, no sabemos orar. So, la pregunta es, ¿realmente sabes orar? ¿Realmente tus oraciones están llegando hasta el trono de Dios mezclado con el incienso divino para que llegue a la presencia divina, para que llegue a la presencia de Dios? Obviamente vamos a profundizar eso después. Ahí donde yo acabo de hablar de eso, del principio del Gálvano. Y entonces para concluir, un resumen rápido. ¿Por qué la acacia? Incorruptible, la humanidad de Cristo resistiendo la degradación moral del pecado. Él no cayó. ¿Por qué el oro? La gloria divina, la luz multiplicada de Dios reflejada en caracteres purificados. ¿Por qué la plata? Porque eso fue el precio de rescate. Y el santuario está fundado sobre la redención nuestra. ¿Por qué el bronce? Cristo aguantó todo, resistió todo, resistió todo el juicio y todo eso, y por eso nuestra salvación está segura. ¿Por qué las pieles y por qué de esa forma? Porque la humildad exterior ocultando el esplendor del interior. Lo hermoso está en lo interior. ¿Y por qué el incienso? Las oraciones imperfectas, convertidas en fragancias agradables. Por eso fue que escogió ese tipo de metales, elementos y cosas así. Y ojalá que podemos seguir estudiando la semana que viene y creo que la semana que viene vamos ahora a ver por qué Dios escogió esos tipos de colores, el azul, violeta o púrpura, blanco, carmesí, etcétera, etcétera. Pero por ahora, hasta aquí. Que Dios le bendiga, familia.